Juan Monteverde, alguien que ganó ¿Cómo le va? en su momento, en este caso estamos hablando de... Ustedes tienen una gimnasia, concejal de Rosario, Así ex es. candidato intendente, que le ganaste una paso al PJ en la ciudad de Rosario. Yo te anuncié como uno de los principales emergentes de... La pregunta es qué, ¿no? Es decir, porque hay De una... lo que viene, que todavía no sabemos cómo se llama. Exactamente. ¿Qué dirías respecto a eso? Si querés, lo primero que te surja de lo que dije yo, de lo que conversamos acá, pero después, mirando para adelante, ¿cómo describirías esta enorme dispersión, desorden que tiene la fuerza peronista, panperonista? Mira, yo creo que la crisis que vivimos es una crisis de imaginación política. O sea, primero una crisis de representación. Pero después, eso es producto de una crisis de imaginación política que es incluso con la Libertad Avanza. Digo, me parece que el dato de hoy de que Milei, en teoría el primer presidente anarcocapitalista de la historia de la humanidad, tenga que recurrir a lo que recurrió siempre el capitalismo y el liberalismo normal, me parece que también es la muestra de que vendió un nivel de audacia, de novedad y de iniciativa que a fin de cuentas termina recurriendo al mismo manual de siempre. Por eso confirma una hipótesis que yo vengo debatiendo con muchos dirigentes políticos, que son dos. Yo digo que la sociedad argentina no se derechizó, digamos que lo que hay es una crisis de representación política, y que después Milei no es el primero de una nueva etapa, sino que es el último manotazo dado a un sistema que ya no da respuestas. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque creo que nosotros, junto con un montón de gente que está intentando un camino distinto, creo que el gran desafío es dejar de emparchar un sistema que ya no funciona y animarnos a pensar un sistema distinto. Y cuando digo un sistema me refiero hasta repensar la democracia, las instituciones que hoy tenemos, que fueron diseñadas en el siglo XIX, que son incompatibles con la sociedad del siglo XXI, y animarnos a poner instrumentos que hoy no existen. Digo, por si nosotros no nos animamos a pensar la democracia del futuro, la piensa Elon Musk. Digo, el que está pensando cómo vamos a tomar decisiones los ciudadanos del mundo es ese tipo de tecnofeudalismo que se llama ahora. Y yo veo ahí una cosa muy conservadora de nuestro lado. Para, eso te iba a decir. Y aprovecho esta pausa para... Ay, qué lindo que... ¿Qué gesto? Mira, yo le estuve tirando cascotes toda la noche. Todo el gozo, y... tiro, acá, pega. Gracias por pensar en mí. Pegan pero caen. Bueno, nos reencontramos en 2 jueves. Exactamente, en 2 jueves. Un gusto verte, Juan. Un gustazo. Amiga, Preguntale por la experiencia de Ciudad Futura, el tambo, la producción de alimentos. Es muy interesante. All in Archie. Vamos Chau, a chicos, hacer los quiero. Chau, Noé. Te quería hacer una pausa con eso porque vos estás hablando de imaginación política y de proceso de transformación de orden estructural con... Vos tenés tu propia fuerza política, pero uno podría pensar que en la historia argentina el mayor músculo de transformación popular fue el peronismo. Así es. Y ese peronismo hoy da la sensación no solamente de no tener esa imaginación, si bien me parece que, yo siempre digo lo mismo, Cristina es la única que intenta, por ahora sin efectividad y además sin réplica, incluso en su propia fuerza, pero una fuerza que está, ni siquiera sé si decirte conservadora, creo que va más allá. Mira, esta experiencia que estamos haciendo, digo, cuando vos dijiste que fuimos a una primaria en Rosario en el 23, que fuimos con sectores del peronismo y le ganamos a otro sector del peronismo y hoy estamos repitiendo esa experiencia. Estuvimos a 7.000 votos de ganar la ciudad de Rosario, después de que Rosario la gobierna la misma fuerza hace 40 años. Sacamos el 48,5% de los votos y no ganamos. Y nosotros decíamos que eso fue una derrota electoral, como hubo muchas en el 2023, pero que fue una victoria política. Digo, porque demostramos que si nosotros generamos una plataforma de articulación política diferente y entablamos un diálogo distinto con la sociedad responde. En base a esa experiencia, hoy estamos provincializando, si se quiere, eso junto con el peronismo, con todos los sectores, para la elección de la convencional constituyente, Ahora que es un ejercicio de imaginación política, justamente. Yo creo que hay muchos sectores en Santa Fe y porque reformar una constitución es, si se quiere, levantar la vara. Antes hablamos de lo baja, digo. Es levantar la vara del debate político, que yo creo que es lo que Argentina necesita. Digo, últimamente la política se volvió el titular de la declaración de uno, el otro, pero ¿dónde discutimos las ideas de fondo? ¿Dónde discutimos esto? Si tenemos que transformar nuestras instituciones. Solamente discutimos si hay paso o no hay paso, depende a quién le conviene, en qué lugar. Pero no estamos discutiendo si las legislaturas, los consejos, el Congreso, hoy están expresando la voz de los ciudadanos o expresan los intereses de los partidos.
¿Por qué tenemos una sociedad que hoy mayoritariamente dice, che, esto no me gusta, y no hay ningún poder de la democracia que balancee? Pero, por ejemplo, yendo al caso particular de Santa Fe, yo, en el seguimiento que uno hace desde acá, del debate, tiene más que ver con reelección, sobre todo el gobernador, pero también de los cargos legislativos, porque hay mucha polémica al respecto de eso. La campaña del sector más conservador o liberal, digo, los candidatos del gobierno o Amalia Granata, que es una especie de alternativa a eso, plantean eliminar una de las cámaras. O sea, hay como como que ese discurso de la casta de Milei también permeó en estos niveles. Y después tenés, respecto a lo que vos planteás de que la sociedad se derechizó, ¿no? Tenés a un gobernador que está haciendo su campaña centralmente, que es candidato, y que hace su campaña centralmente con mano dura. Es que yo te diría que el 80% del espectro político hace campaña en base al odio, la estigmatización, lo que veíamos de Marra. Todo el sistema político se corrió a la derecha, no la sociedad. Eso es lo que yo digo. Y por eso es que, como nadie tiene ideas, se van subiendo todos a ese clima de época. Ahora, mientras el sistema político se corre a la derecha y todos les hablan al mismo sector, hay una mitad más uno de la población. Hay un carril libre, digamos. Hay la mitad más uno de la población que no está de acuerdo con esto que está pasando, pero no encuentra una voz que lo exprese. Y cuando yo digo de cómo generamos instrumentos que no existen, nosotros queremos incorporar en la Constitución de Santa Fe, pero que sería muy interesante para el debate nacional, elementos como el referéndum revocatorio y la consulta popular. Digo, porque en Argentina jamás en la historia se le consultó al pueblo sobre decisiones que trascienden los 4 años de mandato. Digo, yo creo que la historia hubiese sido diferente si, por ejemplo, Macri o Alberto o ahora Milei decían, che, vamos a sacar un crédito en el Fondo Monetario Internacional que excede mis 4 años de gestión de gobierno. Esta decisión no es lo suficientemente importante como para plebiscitarla en la sociedad. Yo creo que eso, ahí cada gobierno hubiese salido mucho más fortalecido. Déjame preguntarte algo respecto a tu mirada de cultura política, de filosofía política, etc. Vos planteás, y ya nos fuimos, y me encanta esta conversación porque nos fuimos lejos del día a día, esto que decía Manu, una discusión estructural, ¿no? Incluso sobre los cimientos mismos sobre los cuales está construida la democracia argentina. Ahí tengo 2 preguntas. La primera, ¿cómo haces, incluso si eso, digamos, si vos tuvieras una varita, no tuvieras que hacer política para eso, sino que fuera un hechizo, para que no quede viejo, inmediatamente se constituye esa reforma, porque los avances y las demandas de las sociedades van por ascensor y las reformas institucionales y las velocidades institucionales van por escalera, para ser una figura retórica conocida en la historia argentina. Y lo segundo, tenés una mirada de transformación de orden radical en el sentido de la... no del radicalismo. De la profundidad y la velocidad del cambio. De la profundidad y la velocidad, gracias. Voy a decir violencia, pero no sé por qué se me ocurría eso. De la profundidad y la velocidad. O una cosa más, déjame hacer un cliché, más Moncloa, porque... Reforma o revolución. Claro, las dos cosas se ven complejas hoy. Mirá, yo creo que el gran problema es que en los últimos tiempos confundimos, le queríamos oponer a la tibieza la radicalidad, y la radicalidad se vio solamente en el discurso. O sea, la política sobregiró el discurso y subejecutó la práctica. Yo creo que lo contrario a la tibieza es la profundidad, no la radicalidad. Me parece que lo que hay que discutir son cosas en lo profundo para que las respuestas sean profundas. Una vez Lula en una reunión con empresarios le dice no tengan miedo, no se asusten de mis planteos porque suenan radicales. Yo soy radical porque quiero ir a la raíz de los problemas. Esa definición de radicalidad a mí me gusta. Y yo creo que si en Argentina no discutimos las instituciones que tenemos, y eso es un debate que el campo popular se lo regaló al conservadurismo, cuando en realidad las instituciones, quienes más lo necesitan, son los más débiles. Digo, el poderoso no necesita que las instituciones funcionen. Levanta un teléfono y consigue un fallo de un juez. Digo, pero eso no es la seguridad también. Mirá, las instituciones y también cómo resolvemos los problemas básicos de la vida cotidiana. ¿A qué me refiero con esto? Digo, nosotros queremos discutir en una convención, pero que es la discusión que tiene que dar la Argentina, cómo funciona la política, pero también creo que hay un debate que está obsoleto en esos términos, que es la discusión más Estado, menos Estado. Claro. Yo digo, si no salimos de ese... Porque, a ver, acá vinieron los que era todo Estado y vinieron los que era nada de Estado. Ninguno resolvió los problemas estructurales. Hoy, para un pibe de mi generación o más abajo, comprarse una casa es un sueño imposible. ¿Vos tenés? Yo tengo 40. Digo, pibe fue un regalo. No, pero... lo exponía, ¿viste? Pero para ubicar en el mapa generacional. Hoy, cualquier persona de mi generación para abajo... ¿Cómo hace para comprar una propiedad en dólares con un salario en pesos? Digo, con algo tan básico como
un techo para construir una familia. Algo de dimensión humana, Juan, perdón. Sí. Voy a hacer como que no estamos al aire. Igual vos ubicate porque lo que te voy a preguntar es terrible, así que vos sí estás al aire. ¿Por qué una persona de 40 años, formada, con posibilidades de hacer otra cosa, querría ser intendente de Rosario? Vos decís, no, sos jefe de gobierno de la ciudad, y bueno, tenés problemas, pero PBI per cápita más alto de la Argentina, Ujú. parecido a capitales europeas, distribución, alegría, guita. ¿Por qué alguien querría ser intendente de Rosario? Que esté bien, ¿no? Primero, porque es la ciudad donde nací y que amo. Y segundo, porque creo que es el cargo más difícil que hoy tiene la política en Argentina. O sea, Pero si- esos si son no- los motivos por los que no. No, esos son Que el esos son los segundo, motivos por los que sí. Porque nosotros tenemos una hipótesis de construcción política, que es que esta democracia que tenemos, que está en crisis no solamente en Argentina, sino que está en crisis en el mundo, o la reconstruimos y la salvamos donde esa democracia nació, que son en las ciudades, o no la salvamos nunca. Esto no se va a reconstruir de arriba para abajo. Se tiene que reconstruir de abajo para arriba. Tenemos que volver a enlazar la política y la vida cotidiana y tenemos que pensar un modelo basado en la cooperación y en la corresponsabilidad. Digo, acá ni el Estado nos va a salvar, ni el mercado nos va a salvar. Por eso yo decía esta discusión de más Estado, menos Estado. Tenemos que pensar un sistema distinto. Y nosotros en Rosario venimos experimentando desde afuera del gobierno, con muy buenos resultados, sistemas que no solamente resuelven una necesidad concreta y un problema, sino lo que hacen de manera mejor. Digo, que es una tercera vía, que es la gestión social de lo común, que no es ni estatal ni es privado. Por ¿Cómo? ejemplo, Pero, digo, perdón, cuando decís es el cargo más difícil de la Argentina, ¿te estás refiriendo a qué? Al problema narco, me imagino. a una ciudad que adelanta las crisis que tiene Argentina, entre ellas la cuestión de la violencia, y que vos tenés una cantidad de problemas estructurales muy complejos, y por la forma de la distribución del poder y los recursos en Argentina, los municipios tienen todos los problemas y ninguno de los recursos. Entonces, si vos podés resolver Rosario, no hay problema que no tenga resolución posible. Y eso te genera la necesidad de la innovación, de generar elementos nuevos. Nosotros creamos, por ejemplo, desde el Consejo, una agencia antilavado municipal. No hay otro antecedente en el mundo, porque no había competencia. Bueno, tuvimos que hacer el esfuerzo de ver desde dónde podíamos agarrar la cuestión del lavado, entonces le buscamos la manera para que a través de las habilitaciones, de la construcción, de los comercios, se pueda meter la cuestión municipal. Eso el intendente la puso en marcha y no tiene 3 tipos, no le dio ni bola. Creamos una empresa de desarrollo urbano basado en las experiencias colombianas muy exitosas, que es decir, che, la Constitución dice que tengo derecho a la vivienda, como hablamos antes. Ahora, la única alternativa es el mercado. Estamos dejando algo básico solamente con una alternativa de mercado. Entonces, se creó una empresa que tiene muy buenos resultados en Medellín y en Bogotá, donde es una empresa pública que funciona sin la burocracia del Estado, con la flexibilidad, la innovación del sector privado, pero para un beneficio público, y construye desde torres en la ciudad hasta urbaniza barrios Iba a decir eso, populares. digamos, Y una- busquen, perdón, May, solo esto, busquen, si tienen un rato y les interesa el tema, la experiencia en Medellín, en Bogotá, de lo que está hablando Juan, pues es realmente impresionante. Si se pudiera replicar acá sería extraordinario, pero si por lo menos en Medellín y en Bogotá fue un cambio de 180 grados. Perdón, No, May. digo, entonces medidas como la que anunciaron hace poquito, mega cárcel, el infierno para sicarios y narcos. A ver, eso es parte de la política sin contenido. O sea, ¿qué es el estilo Bukele? Bukele, ¿por qué es exitoso afuera? Porque le dio a todos los políticos sin idea del mundo un plan de gobierno. No tenés nada que hacer, haz una cárcel. Que no es decir las cárceles no son necesarias, pero esto es sobregirar el discurso con el infierno, no deja de ser Pero una cuando movida busqué la de- estadística lo respalda, porque más allá de la publicidad que existe, efectivamente, hay una estadística que lo respalda en crímenes violentos. Caída de crímenes Claro. con una realidad que no tiene nada que absolutamente nada que ver a la realidad de Rosario. Digo, las Mara era una cosa. Sí, sí, sí. Eso lo claro. dijo el propio Bukele. Sí, Se pero- lo dijo a Bullrich el propio Bukele. Pero por eso, cuando la política tiene tan poco basamento, lo único que queda es sobregirar el discurso y el marketing. Por eso yo creo que hay que recuperar esa discusión profunda. Entonces yo te decía esto de el cargo más difícil, pero porque yo creo que si no nos dedicamos a suturar eso que está pasando por abajo, va a ser muy difícil. Hoy la sociedad es tan fluida, tan heterogénea, que no hay ni un partido, ni una persona que pueda representarla. Digo, y eso que está roto de la sociedad, porque yo creo que lo que hoy está roto en Argentina es el contrato social. Yo creo que tenemos que rediscutir cómo
distribuimos las cargas y los beneficios de la vida en sociedad. Eso es lo que hay que discutir. Digo, si hoy salimos a la calle a preguntarle, le preguntamos a la gente que nos está viendo si está de acuerdo con lo que pone y con lo que se lleva, el 95%, no importa su ideología, no importa quién votó la elección pasada, te va a decir que no. De Galperina, mi tía de Bahía Blanca, que es jubilada de PAMI. Y vos ves que eso la política lo esté discutiendo. Acá hay un problema grave. Yo digo que la sociedad no se derechizó. Ahora, sí tenemos una sociedad neoliberal. Y eso es otro debate, que no es lo mismo ser ultraderecha que ser neoliberal. ¿Y por qué somos neoliberales cuando hubo mucho tiempo gobiernos que no fueron neoliberales? Y porque el neoliberalismo gobierna incluso aún no estando en el poder. Y lo que pasó en el último tiempo es que la idea del ascenso social, ser de clase media, está absolutamente asociado a la capacidad de privatizar cada vez más aspectos de nuestra vida. O sea, ¿qué es ser de clase media en Argentina? Tener recursos para tener educación privada, salud privada, seguridad privada, el que más pueda, barrio privado, que es como el sumum de la privatización. Entonces se rompió la idea de lo público. Entonces, si vos tenés un modelo que gobierne quien gobierne, nos invita a ese camino y no nos asustemos si después el discurso anarcocapitalista prende. Si nos enseñaron desde chiquitos que me tengo que salvar solo porque no me salva nadie. Es lógico que nadie quiere al Estado si el Estado no te devuelve un fútbol. O sea, que en definitiva lo público termina siendo lo para pobre. Eso es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que discutir qué es lo que nos une. Y esas discusiones la política no las da. Nosotros, humildemente, en una experiencia en un territorio concreto, por eso para nosotros la ciudad es una hipótesis de construcción política, y por eso nuestro partido se llama Ciudad Futura, además por estar inspirado en Gramsci, pero tiene una idea de decir, la ciudad tiene la escala de poder experimentar y probar nuevas formas de gestión de eso común. Digo, cuando yo te decía antes que probamos la educación, nosotros fundamos las primeras 2 escuelas de gestión social de la provincia de Santa Fe, en barrios donde había 0 institución educativa. Breve, porque me entiendo ¿qué es gestión social? Es decir, la ley de educación dice que hay 3 formas de gestionar la educación. Sí. Pública, privada, o sea, estatal, privada y de gestión social. De gestión social es cuando la comunidad se organiza para satisfacer una necesidad, en este caso, la necesidad educativa. ¿Cómo hago para que eso a mí no me parezca? Che, yo laburo 14 horas por día que tengo un quilombo más, o es gente que gestiona, está financiado, autofinanciado. No, es lo mismo como si fuera una cooperativa productora de agropecuarios. Sí. En la provincia de Santa Fe. Perfecto. Hay mega, porque acá la idea de cooperativa está asociada. Acá está asociado algo. O sea, en Santa Fe, muy importante. AFA, la Asociación de Agricultores Federados, es un monstruo. Sí. Digamos, esa forma, nosotros hace 10 años la fundamos. Todos los días de 6 de la tarde a 9 de la noche, los pibes en nuestra escuela terminan y en la escuela común son expulsados. Y es un sistema que no solamente es más justo, es más solidario, le da oportunidad a los pibes, sino que la última estadística del Ministerio de Educación oficial es que es la escuela para jóvenes y adultos con más graduados de toda la provincia. Y la hicimos nosotros sin ser gobierno. Digo, ahí claramente resolvimos un problema, pero por la forma, por la innovación, por la creatividad que le metimos, además empezamos a generar un modelo educativo diferente que funciona mejor. Lo mismo pasó con los alimentos. Solo a partir, decía Noé, de salvar el último tambo que quedaba en Rosario, en la periferia del viejo modelo agrario argentino, donde la gente vivía en el campo y producía alimentos para sus ciudadanos, montamos la empresa pública de alimentos hace poquito, que es una empresa pública, pero que no es del Estado. Es una asociación de pequeños y medianos productores del campo con consumidores de la ciudad. Y hoy tenemos una planta de 1000 metros cuadrados, una planta industrial que tiene la capacidad para ir, comprarle un buen precio al productor, llevarlo a la planta, seleccionar, fraccionar, empaquetar, y hoy tenemos una caja con 15 productos de la canasta básica, los que consumimos todos, a 17.500 pesos. Hoy vos gastás 20 lucas en cualquier comprita. Eso está 40% abajo de un supermercado, pero no comparándola con las primeras marcas, con las segundas o terceras. Es decir, ahí también encontramos un modelo virtuoso para romper un sinsentido en Argentina, que tenemos un país que produce alimentos, y no solamente hay gente que pasa hambre, que ya es inmoral, sino que la inflación, que es el problema que tenemos en Argentina hace 20, 15 años, siempre los alimentos son los que tiran a la inflación para arriba en un país que produce alimentos. Bueno, claramente el mercado no lo está resolviendo. Ahora, las recetas que se pusieron del Estado, tampoco. Bueno, creo que llegó el tiempo de probar otra cosa. Juan, gracias por la visita. Vamos a hacer un on the record en algún momento con Juan, donde vamos a poder hablar más largo y tendido. Entre otras cosas sobre... a mí me gusta conocer la dimensión humana, ¿no? Dijo, no te devuelve un fútbol, debe ser alguien que en algún momento practicó algo parecido al fútbol. Aparte es un muchacho, ustedes no sé si lo notan,
por ahí les parece que somos de la misma altura, pero es un muchacho que orilla el 1,90 m, ¿no? 1,93 m. 1,93 m, ahí está. O sea, que el candidato que más mide. Sí. se diga. Bien. Juan, gracias por haber venido, No, de gracias a veras. usted.